Mis tíos me prometieron una parte de la casa de mis abuelos, pero me engañaron y la vendieron, así que me aseguré de que nunca pudieran disfrutar del dinero. Siempre creí que la familia era lo más importante. Desde que era niña, me inculcaron la idea de que los lazos de sangre eran sagrados, que la confianza entre parientes era algo que nunca debía romperse y que, pasara lo que pasara, siempre podríamos contar los unos con los otros. Mis abuelos, en particular, se esforzaron en transmitirme este sentido de unión familiar. Para ellos, su casa no era solo un simple inmueble, sino el núcleo de la familia, el lugar donde todos nos reuníamos, donde se compartían historias, donde cada rincón estaba impregnado de recuerdos, de momentos de felicidad y de esas pequeñas tradiciones que con el tiempo se convierten en legado. Me gustaba pensar que, sin importar cuánto creciera o cómo cambiara la vida, siempre tendría un lugar en esa casa, siempre sería mi refugio. Mis abuelos me lo aseguraban constantemente. Un día, una parte de esta casa será tuya, me decían con esa certeza absoluta que solo los ancianos pueden tener. No había espacio para dudas en sus palabras ni en sus gestos. Me lo prometieron tantas veces que nunca cuestioné la posibilidad de que fuera de otra manera. Mi padre, aunque más reservado con sus emociones, también me lo confirmó en varias ocasiones, asegurándome que cuando llegara el momento, se respetaría la voluntad de mis abuelos y que la casa sería dividida entre él y sus hermanos, de manera que yo recibiría una parte justa. No tenía razones para desconfiar. Después de todo, eran mi familia, mi sangre, y si algo había aprendido de ellos era que la palabra dada tenía valor. Cuando mis abuelos fallecieron, el dolor fue profundo y abrumador. Su casa, aquella que había sido testigo de tantas navidades, de tantos veranos jugando en el jardín, de tantas conversaciones junto a la chimenea, quedó en silencio. Fue extraño entrar en ella sin escuchar sus voces, sin ver a mi abuela preparando café en la cocina o a mi abuelo sentado en su sillón favorito con un libro en las manos. Pero incluso en su ausencia, la casa seguía siendo un símbolo de su presencia, un recordatorio de lo que habíamos compartido. Me aferré a la idea de que, de alguna manera, seguiría siendo parte de mi vida. Sin embargo, la realidad fue otra. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran las conversaciones sobre qué hacer con la propiedad. Al principio, creí ingenuamente que todo se desarrollaría como me habían dicho, que la casa se dividiría entre los hermanos y que mi parte me sería entregada cuando fuera el momento adecuado. No tenía motivos para pensar lo contrario. Mis tíos, con sonrisas amables y palabras tranquilizadoras, me aseguraron que no había nada de qué preocuparme, que todo se haría conforme a los deseos de mis abuelos. Confié en ellos. Fue un error. Lo que no sabía era que, a mis espaldas, ya habían tomado una decisión muy diferente. Mientras yo seguía aferrándome a la promesa de mis abuelos, mis tíos estaban negociando la venta de la casa sin siquiera consultarme. Todo fue hecho en silencio, con la certeza de que, cuando la verdad saliera a la luz, ya no habría nada que pudiera hacer al respecto. No supe nada hasta que fue demasiado tarde, hasta que la transacción estaba cerrada y la casa ya no nos pertenecía. La forma en que me enteré de la traición fue casi irónica en su crudeza. No hubo una reunión familiar en la que se me informara con tacto, no hubo una conversación en la que se intentara explicarme la situación. No. Me enteré por accidente, en la conversación casual de un amigo de la familia que, sin saberlo, dejó caer la verdad como quien menciona el clima sin importancia. Debieron estar felices con lo que sacaron por la casa, dijo con la naturalidad de alguien que no tenía idea del terremoto que estaba desatando en mi interior. La frase quedó flotando en el aire mientras mi mente intentaba procesarla. ¿Felices? ¿Sacar cuánto? Llamé a mi padre de inmediato. Su voz, apagada y resignada, confirmó mis peores sospechas. Mis tíos habían vendido la casa. Sin avisarme, sin preguntarme, sin siquiera considerar la posibilidad de respetar la promesa que me habían hecho. Y no solo eso, se habían repartido el dinero entre ellos, cada uno llevándose su parte sin el más mínimo remordimiento. Cuando intenté confrontarlos, me respondieron con excusas huecas y justificantes insultantes. Mi tía, con su tono condescendiente, me dijo que era joven, que tendría otras oportunidades de tener una casa propia y que no debía aferrarme a cosas del pasado. Mi otro tío, con una expresión de falsa comprensión, me dijo que la casa representaba una carga económica,
que nadie quería hacerse responsable de su mantenimiento y que habían hecho lo mejor para todos. Lo que más me hirió no fue solo la traición en sí, sino la forma en que intentaron hacerme sentir culpable por siquiera cuestionarlo. En ese momento, entendí algo con absoluta claridad: la familia, esa familia en la que había confiado ciegamente, no existía realmente. Lo único que importaba para ellos era el dinero. No les interesaba la memoria de mis abuelos, no les interesaba la promesa que me hicieron, solo querían sacar provecho y seguir adelante como si nada hubiera pasado. No intenté seguir discutiendo. No tenía sentido. Me miraban con esa condescendencia que solo tienen los que creen haber ganado. Para ellos, el asunto estaba cerrado, el dinero estaba en sus bolsillos y yo no tenía otra opción que aceptar la realidad. Pero estaban equivocados. Si pensaban que podían traicionarme y disfrutar de su ganancia sin consecuencias, no entendían con quién estaban tratando. Lo que me arrebataron no era solo una casa, era la confianza, el respeto y el legado de mis abuelos. No iba a quedarme de brazos cruzados. No les rogaría, no intentaría razonar con ellos, no buscaría justicia en un sistema que favorece a los tramposos. Lo que haría sería asegurarme de que cada billete que obtuvieron de esa venta se convirtiera en su maldición. Que cada decisión que tomaron con ese dinero fuera el inicio de su ruina. Que cada uno de ellos sintiera la desesperación de perderlo todo, como yo sentí la desesperación de perder mi hogar. No podían imaginar lo que se avecinaba. Actualización 1. El tiempo, dicen, tiene una forma curiosa de borrar el dolor, de diluir el impacto de las heridas más profundas hasta convertirlas en simples cicatrices. Pero hay ciertas traiciones que no se desvanecen con los días ni con los meses. Permanecen ahí, latentes, una herida abierta que no cicatriza, que supura con cada pensamiento, con cada recuerdo. No importa cuánto intentes distraerte, cuánto intentes convencerte de que debes seguir adelante, la rabia sigue ahí, ardiendo en lo más profundo, esperando el momento exacto para ser liberada. Pasaron varios meses desde que descubrí la verdad sobre la venta de la casa. Durante ese tiempo, no volví a dirigirles la palabra a mis tíos. No respondí sus llamadas, ignoré sus intentos de comunicación y me aparté de las reuniones familiares. No porque me doliera perderlos, sino porque necesitaba espacio para procesar el nivel de traición que habían cometido. Pero más que nada, necesitaba claridad. Sabía que si actuaba en el calor del momento, si me dejaba llevar por la ira inmediata, solo conseguiría estrellarme contra una pared. Y yo no quería un simple enfrentamiento. No quería un arrebato de furia que terminara en una discusión vacía. Quería venganza. Y no cualquier venganza. Quería que cada uno de ellos sintiera en su propia piel lo que era perderlo todo, ver cómo aquello que creían seguro se les escapaba de las manos, cómo su propia codicia se volvía en su contra. Sin embargo, antes de planear cualquier cosa, necesitaba información. No podía golpear sin saber exactamente dónde hacerlo. No bastaba con hacerles daño al azar. Tenía que entenderlos, descubrir en qué habían invertido el dinero, cómo lo estaban utilizando, que era lo más preciado para ellos en este nuevo escenario en el que se creían triunfadores. Fue fácil obtener lo que necesitaba. Mis tíos nunca fueron personas especialmente discretas cuando se trataba de alardear sobre sus éxitos. Solo tuve que prestar atención a lo que decían en redes sociales, a lo que mencionaban en conversaciones indirectas, a los pequeños comentarios que dejaban escapar cuando hablaban con otros familiares. En poco tiempo, había reunido suficiente información para entender la magnitud de su codicia y, más importante aún, sus puntos débiles. Uno de mis tíos había invertido prácticamente toda su parte del dinero en la compra de un restaurante. Siempre había tenido esa obsesión por la gastronomía, pero nunca el talento ni la disciplina para administrarlo. Sin embargo, el dinero de la venta le dio la oportunidad de lanzarse sin pensar demasiado. Publicaba con orgullo sobre su nuevo negocio, sobre lo prometedor que era y sobre cómo estaba seguro de que se convertiría en un éxito rotundo. Pero entre líneas, pude ver los errores. No tenía idea de lo que estaba haciendo. El segundo tío, el más calculador de todos, había utilizado su parte para pagar deudas. Esto me sorprendió un poco, ya que siempre se había jactado de ser financieramente responsable, pero al parecer, tenía más problemas de los que dejaba ver. Al no estar endeudado, creía que estaba en una posición estable,
que había ganado una segunda oportunidad para rehacer su vida sin preocupaciones económicas. El tercero, el más ambicioso, había decidido invertir en bienes raíces. Se había asociado con una empresa que, en teoría, le daría grandes retornos en poco tiempo. Hablaba con entusiasmo sobre cómo estaba construyendo un futuro sólido y cómo pronto vería los frutos de su inversión. Sin embargo, yo sabía algo que él no. Esa empresa en la que había puesto todas sus esperanzas no era tan confiable como creía. Ahí estaban sus puntos débiles. Uno dependía de un negocio inestable, otro creía que estaba seguro porque había pagado sus deudas, y el último apostaba todo a una inversión con más riesgos de los que podía manejar. Observé. Analicé. Esperé. No tenía prisa. Sabía que la venganza no se cocina con rabia inmediata, sino con paciencia fría y meticulosa. Mientras ellos celebraban su supuesto éxito, mientras se convencían de que habían salido victoriosos, yo afilaba mi estrategia en silencio. Sabían que estaba molesta, que probablemente me dolía lo que habían hecho, pero no sabían lo que realmente estaba pensando. No sospechaban que cada uno de sus movimientos estaba siendo estudiado con precisión, que cada paso que daban los acercaba, sin que lo supieran, al desastre. Me aseguré de que bajaran la guardia. No hice ningún movimiento repentino. No dejé que sospecharan que algo se avecinaba. Me limité a sonreír de manera distante cuando los veía en reuniones familiares inevitables, a responder con vaguedad cuando intentaban conversar conmigo. Cuando alguno intentaba justificar lo que había pasado, simplemente asentía con una expresión neutra. No les di el placer de verme explotar, de verme derrumbarme. Quería que pensaran que lo había aceptado. Quería que creyeran que habían ganado. Porque cuando el golpe llegara, no habría advertencias. No habría señales. No habría oportunidad de prepararse. Solo quedaría el vacío absoluto de la caída. Actualización 2. El tiempo transcurrió con una calma engañosa, esa clase de tranquilidad que solo esconde el verdadero caos que está por estallar. Mientras mis tíos seguían con sus vidas, convencidos de que todo había quedado atrás, yo perfeccionaba cada detalle de lo que vendría. La venganza, comprendí, no debía ser solo un golpe devastador, debía sentirse como una marea creciente, lenta e implacable, un peso que al principio pareciera insignificante pero que, con cada nuevo día, se hiciera insoportable hasta arrastrarlos al fondo. No quería que fuera una lección rápida, sino un castigo prolongado, una serie de golpes precisos que les hicieran experimentar la desesperación de perderlo todo poco a poco. Igual que yo había sentido la impotencia de perder mi hogar sin poder hacer nada para evitarlo. Para eso, primero tenía que entender la magnitud de sus decisiones. No bastaba con saber en qué habían gastado el dinero de la venta, necesitaba conocer los hilos ocultos de sus movimientos, las pequeñas fracturas en la estructura de su seguridad económica. Los riesgos que no estaban viendo porque la arrogancia les había nublado el juicio. Cada uno de ellos creía que había asegurado su futuro con sus decisiones, pero lo que no comprendían era que todo lo que construyeron con el dinero robado estaba sostenido sobre un suelo inestable. Mi tarea era simple, empujar lo suficiente para que todo colapsara bajo su propio peso. Pasé semanas observando, recopilando información, asegurándome de que cada pieza encajara perfectamente en mi plan. No podía permitirme un solo error. Uno de los mayores desafíos de una venganza bien ejecutada es hacer que la caída parezca una consecuencia natural de sus propias acciones y no un ataque externo. Si sospechaban de mí, si siquiera intuían que alguien estaba moviendo los hilos en su contra, podrían intentar protegerse, cambiar el rumbo o, peor aún, enfrentarse a mí de una manera que complicara mis intenciones. No. Tenía que ser meticulosa, paciente y precisa. El primero en mi lista era el tío que había invertido en el restaurante. De los tres, él era el más vulnerable, no solo por la cantidad de dinero que había arriesgado en un negocio que claramente no sabía manejar, sino porque su éxito dependía de múltiples factores fuera de su control. Los restaurantes son una inversión peligrosa incluso para quienes tienen experiencia en el sector, y él no tenía ni la más mínima idea de cómo gestionar algo de esa magnitud. Su único punto de apoyo eran los proveedores, los clientes y las regulaciones sanitarias, tres pilares fundamentales que, con la presión adecuada, podrían desmoronarse sin que siquiera supiera que lo golpeó. Para comenzar,
Me acerqué a antiguos conocidos que trabajaban en el sector de la restauración, aquellos que entendían cómo funcionaba el negocio y que tenían contactos con proveedores clave en la región. No tardé en descubrir que varios de los acuerdos que mi tío había hecho con sus proveedores eran, en el mejor de los casos, inestables y, en el peor, completamente dependientes de la lealtad momentánea de empresas que solo estaban interesadas en contratos más lucrativos. No fue difícil encontrar una manera de intervenir. Me aseguré de que varios de estos proveedores recibieran mejores ofertas en otros lugares, de manera que mi tío se encontrara, de repente, sin los insumos necesarios para mantener su operación funcionando con normalidad. El caos en la cocina fue inmediato, retrasos en los pedidos, ingredientes de menor calidad, clientes insatisfechos. Pero eso solo era el primer golpe. Sabía que si quería desmoronar su negocio por completo, tenía que atacarlo desde más de un frente. Me aseguré de que las quejas sobre su servicio llegaran a oídos de las personas correctas, las que tenían la capacidad de hacer inspecciones y de imponer sanciones. No tardó en llegar una auditoría sanitaria que reveló pequeñas infracciones que, bajo circunstancias normales, podrían haberse corregido con facilidad, pero que, sumadas a la inestabilidad de su situación, se convirtieron en problemas que lo obligaron a cerrar temporalmente el negocio. Un restaurante que cierra, aunque sea por un par de semanas, pierde clientes, reputación y dinero, y mi tío no estaba preparado para sostenerse en esas condiciones. Mientras su mundo se tambaleaba, pasé al segundo. El tío que había usado su dinero para pagar deudas creía que estaba en una posición segura porque ya no debía nada, pero lo que no comprendía era que su situación financiera seguía siendo precaria. Cuando alguien pasa demasiado tiempo endeudado, se acostumbra a vivir bajo un sistema de préstamos y pagos mínimos, y al quedar con un saldo limpio, la tentación de gastar sin miedo es aún más grande. Él cayó exactamente en esa trampa. Con su nueva estabilidad aparente, comenzó a gastar más de lo que podía permitirse. Se mudó a un departamento más costoso, adquirió un auto nuevo, se permitió lujos que antes no tenía, todo con la confianza de que ya no tenía deudas que lo ahogaran. Lo que no entendía era que el estilo de vida que estaba adoptando no era sostenible, no con sus ingresos reales. Solo necesitaba un empujón en la dirección equivocada, una pequeña presión que lo hiciera caer en la trampa del endeudamiento nuevamente. Me aseguré de que recibiera varias ofertas de inversión atractivas, supuestas oportunidades financieras que prometían grandes retornos en poco tiempo, pero que, en realidad, eran trampas cuidadosamente diseñadas para personas que no entendían realmente el mercado. Lo vi caer en ellas con la facilidad con la que alguien recoge un billete del suelo, convencido de que estaba tomando decisiones inteligentes. Su cuenta bancaria comenzó a disminuir a una velocidad alarmante, pero como cualquier persona cegada por la codicia, en lugar de detenerse, buscó soluciones en préstamos rápidos, volviendo a la espiral de la que creía haber escapado. Mientras tanto, el último de mis tíos, el que había invertido en bienes raíces, estaba completamente inmerso en su propia burbuja de ilusiones. Creía que había hecho la mejor inversión de su vida, que en poco tiempo tendría propiedades generando ingresos pasivos y que su dinero crecería sin esfuerzo. Lo que no sabía era que la empresa con la que se había asociado tenía una reputación dudosa y que sus inversiones no eran tan seguras como parecían. Hice lo que cualquier persona con información privilegiada haría, me aseguré de que algunos de los inversionistas clave se retiraran, de que ciertos contratos quedaran en el aire y de que la incertidumbre comenzara a carcomer la estructura de su seguridad. No pasó mucho tiempo antes de que la empresa comenzara a perder estabilidad, y con cada rumor de crisis, el valor de sus inversiones cayó en picada. Lo vi aferrarse a la esperanza de que la situación mejoraría, que solo era una mala racha, que todo se resolvería si esperaba lo suficiente. Pero la verdad era que su dinero se estaba desvaneciendo y pronto enfrentaría la realidad de que no quedaba nada. Cada pieza estaba en su lugar. Cada movimiento había sido calculado. Solo quedaba esperar el colapso. Actualización 3. El tiempo siguió su curso, pero a diferencia de los meses anteriores, en los que la estabilidad parecía reinar en las vidas de mis tíos, esta vez los cimientos de su supuesta seguridad comenzaron a resquebrajarse. Al principio, los problemas parecían insignificantes, pequeños inconvenientes que cualquiera podría considerar parte de la rutina de los negocios. Sin embargo, yo sabía que esos primeros signos eran solo el inicio de algo mucho más grande, algo que se expandiría como una grieta en un espejo hasta romperlo por completo.
lo había planeado de esa manera. No quería que el golpe fuera inmediato, no quería que lo vieran venir ni que pudieran reaccionar a tiempo. Quería que, cuando finalmente comprendieran lo que estaba sucediendo, ya fuera demasiado tarde. El primero en sentir el peso del desastre fue el tío del restaurante. Después de los problemas con los proveedores, las inspecciones inesperadas y el cierre temporal por las irregularidades sanitarias que yo misma me había encargado de exponer, su negocio entró en una espiral descendente de la que nunca podría recuperarse. Al principio, intentó mantener una actitud positiva, convencido de que solo era un bache en el camino y que con un poco de esfuerzo podría recuperar la estabilidad. Publicaba en redes sociales sobre grandes cambios en el menú, sobre nuevas oportunidades para el restaurante, sobre cómo pronto volverían más fuertes que antes. Pero yo sabía la verdad. Sabía que la reputación de un negocio en este tipo de industrias es frágil y que, una vez manchada, es casi imposible restaurarla. Los clientes, que antes llenaban las mesas del lugar, comenzaron a disminuir. No importaba cuántas promociones hiciera, cuántos descuentos ofreciera o cuántas veces intentara convencer a la gente de que todo estaba bajo control, la imagen de un restaurante con problemas sanitarios, con ingredientes de dudosa procedencia y con un servicio cada vez más deficiente era algo que no podía borrar con palabras. Con cada semana que pasaba, las mesas vacías se volvieron más comunes, y con menos ingresos, el pago de empleados y deudas acumuladas se volvió una carga imposible de sostener. Pero lo peor aún estaba por llegar. Sabía que mi tío no había abierto el restaurante solo con el dinero de la venta de la casa. Había obtenido préstamos para cubrir los costos iniciales, convencido de que los recuperaría en poco tiempo con las ganancias. Era una jugada arriesgada, una apuesta que solo alguien con experiencia en el negocio podría hacer funcionar. Pero él no tenía esa experiencia, solo tenía la confianza de alguien que creía haber ganado la lotería y que, por tanto, pensaba que cualquier decisión que tomara estaba destinada al éxito. Lo que no previó fue que los bancos y prestamistas con los que había negociado no tendrían paciencia con alguien en su situación. No pasaron muchos meses antes de que las cartas de cobro comenzaran a acumularse, antes de que las llamadas de los acreedores se volvieran constantes, antes de que los plazos de pago se convirtieran en una soga alrededor de su cuello. Intentó buscar soluciones desesperadas, renegociar las deudas, pedir más préstamos para cubrir los anteriores, incluso intentó vender parte de su equipo de cocina para reunir algo de dinero. Pero todo fue en vano. Cada movimiento que hacía lo hundía más, cada decisión que tomaba lo acercaba al borde del abismo. Yo observaba desde la distancia, viendo cómo su desesperación crecía con cada día que pasaba. Su arrogancia inicial se desmoronaba, su confianza se convertía en nerviosismo, sus palabras optimistas en excusas cada vez más débiles. La gente comenzó a notarlo. Otros familiares, amigos, conocidos, todos empezaron a darse cuenta de que el gran proyecto del que tanto presumía estaba en ruinas. Y cuando finalmente la situación se volvió insostenible, cuando ya no había forma de ocultarlo más, la noticia se hizo oficial: el restaurante cerraba definitivamente. No hubo una gran despedida, no hubo un último intento heroico de salvar el negocio. Solo fue un anuncio discreto en redes sociales, un mensaje en el que mi tío decía que había tomado la difícil decisión de cerrar para enfocarse en nuevos proyectos. Sabía que detrás de esas palabras había vergüenza, humillación, sobre todo, la desesperación de alguien que ya no tenía salida. Pero eso no era suficiente. La ruina de su restaurante era solo el primer paso. Mientras se lidiaba con el desastre de su vida, pasé al segundo. El tío que había pagado sus deudas con la venta de la casa aún creía que estaba a salvo. No tenía un negocio que mantener, no tenía inversiones de alto riesgo, solo tenía su estabilidad recién adquirida. Pero lo que no comprendía era que la seguridad económica no es solo una cuestión de números en una cuenta bancaria, sino de hábitos y decisiones. Y él, como la mayoría de las personas que creen que han solucionado sus problemas financieros, había comenzado a gastar como si el dinero nunca fuera a acabarse. Su nuevo departamento, su auto más lujoso, sus viajes, sus pequeños lujos diarios, todo formaba parte de una ilusión de estabilidad que no tenía fundamento real. Sabía que no tardaría mucho en volver a caer en el mismo ciclo que lo había llevado a la deuda en primer lugar, pero decidí acelerar el proceso. Aproveché su ego, su necesidad de mostrarse exitoso ante los demás. Lo convencí, de manera indirecta,
de que debía aprovechar las oportunidades de inversión que supuestamente le ofrecerían retornos aún mayores. Un par de recomendaciones bien colocadas, algunas sugerencias de personas que sabía que confiaría, y pronto se encontró desviando dinero en proyectos que no entendía realmente, pero que le prometían beneficios rápidos. Al principio, todo parecía ir bien. Recibía pequeñas ganancias, suficiente para creer que había tomado una buena decisión. Pero yo sabía que esas primeras señales de éxito solo eran parte del anzuelo, una táctica diseñada para que bajara la guardia y apostara aún más. Como era de esperarse, cuando finalmente invirtió una cantidad significativa, la situación cambió. De repente, las transacciones se volvieron complicadas, las respuestas tardaron más en llegar, los pagos se retrasaron. Intentó recuperar su dinero, pero ya era tarde. El golpe fue brutal. De la noche a la mañana, su cuenta se redujo drásticamente. Trató de salvar lo que pudo, pero sin ingresos suficientes y con gastos elevados, no tardó en encontrarse en la misma situación de la que había creído escapar. Los pagos del departamento se volvieron una carga, las cuotas del auto una pesadilla, los gastos diarios una amenaza constante. Y cuando finalmente comprendió que no tenía más opciones, cuando se vio obligado a admitir que estaba nuevamente al borde de la ruina, fue cuando supe que mi venganza estaba funcionando. 2 de mis tíos estaban destruidos. Uno con un negocio fallido, lleno de deudas y con una reputación irreparable. Otro atrapado en la misma miseria financiera de la que creyó haber escapado, pero esta vez sin la casa de mis abuelos para salvarlo. Solo quedaba uno más. Y su caída sería la más dolorosa de todas. Actualización 4. Los 2 primeros habían caído, y con ellos se había desmoronado su arrogancia, su falsa seguridad y la convicción con la que alguna vez creyeron que podrían salirse con la suya. Pero mi venganza aún no estaba completa. Faltaba el último, el que había creído que invertir en bienes raíces era la clave para construir un futuro próspero y libre de preocupaciones. A diferencia de los otros 2, él no se había conformado con algo inmediato. No había abierto un negocio ni gastado en lujos superfluos. No. Su decisión había sido más calculadora, más ambiciosa. Había apostado por algo que, en su mente, solo podía traerle beneficios a largo plazo. Y por eso, su caída sería la más lenta, la más dolorosa, la más devastadora de todas. Desde el principio, su confianza en esta inversión había sido absoluta. No había rastros de duda en sus palabras cuando hablaba del proyecto con los demás familiares. Se enorgullecía de haber sido el más inteligente entre sus hermanos, de haber tomado la decisión que aseguraría su estabilidad financiera sin el riesgo de un negocio que podía fallar o de deudas que podían volver a atraparlo. Mi tía, su esposa, compartía esa misma seguridad, hablaba con entusiasmo sobre el futuro que estaban construyendo, sobre cómo esta inversión los colocaba en una posición privilegiada que los demás nunca entenderían. Era irritante escuchar sus palabras llenas de autosatisfacción, ver cómo se permitían menospreciar a los demás, creyendo que habían encontrado la clave para el éxito. Lo que no sabían era que su inversión estaba sostenida sobre una base frágil. La empresa con la que se habían asociado no era tan confiable como creían, y yo lo sabía desde el momento en que empecé a investigarlos. No era una estafa directa, al menos no en el sentido clásico, pero su modelo de negocios era inestable, dependiente de flujos de capital constantes y de especulación en el mercado. Cualquier perturbación podía hacer que todo el sistema se tambaleara. Y mi trabajo era simple, ser esa perturbación. Empecé por el punto más obvio, los inversores clave. Me aseguré de que algunos de ellos comenzaran a retirar su dinero poco a poco, lo suficiente para generar preocupación, pero no tanto como para que se sintiera como una crisis repentina. Lo hice a través de intermediarios, personas que tenían contactos en el sector y que podían influir en la toma de decisiones sin levantar sospechas. Cuando los primeros inversores comenzaron a irse, la empresa reaccionó con mensajes de tranquilidad, asegurando que todo estaba bajo control, que los fondos estaban protegidos, que no había razón para entrar en pánico. Pero yo sabía que esas palabras eran solo una barrera temporal. El siguiente paso fue socavar la confianza pública en la empresa. Pequeños rumores aquí y allá, publicaciones en foros financieros, testimonios anónimos de antiguos clientes insatisfechos, todo cuidadosamente diseñado para sembrar incertidumbre. No hacía falta que todos creyeran en la inminente caída de la empresa,
Solo necesitaba que suficientes personas comenzaran a dudar, que se preguntaran si realmente era un lugar seguro para su dinero. La incertidumbre es el peor enemigo de cualquier inversión, y en el mundo de los bienes raíces, puede ser el detonante de una debacle financiera. Mi tío, en su arrogancia, no vio las señales. Incluso cuando algunos de sus conocidos le advirtieron que la empresa parecía estar enfrentando problemas, incluso cuando los pagos comenzaron a retrasarse y la comunicación con los ejecutivos se volvió más difícil. Él se aferró a la creencia de que todo se resolvería. Es solo un mal momento, le dijo a un primo en una de las pocas reuniones familiares en las que me permití asistir para observar de cerca su lenta desesperación. En los bienes raíces siempre hay fluctuaciones, pero el valor de la propiedad nunca cae realmente. Me hubiera reído en su cara de no haber estado disfrutando tanto del espectáculo en silencio. A medida que las semanas avanzaban, la presión aumentó. La empresa intentó frenar la hemorragia de inversores asegurando que pronto habría nuevos desarrollos, que las propiedades en construcción se terminarían sin problema, que los fondos estaban protegidos. Pero la verdad era que cada retiro de capital los debilitaba más y más. Lo que mi tío no entendía era que no importaba que tan buena fuera la inversión en papel, si el sistema en el que había depositado su dinero colapsaba, no quedaría nada que recuperar. El golpe final fue sutil, pero devastador. En un movimiento inesperado, la empresa anunció una reestructuración completa debido a dificultades operativas. El lenguaje era cuidadosamente elegido para no admitir una crisis, pero cualquier persona con el más mínimo conocimiento en inversiones sabía lo que significaba. Estaban perdiendo el control. Los pagos se detuvieron, las cuentas quedaron congeladas y la única respuesta que los inversores recibían era que debían esperar a que la situación se resolviera. Mi tío entró en pánico. Su confianza inquebrantable se convirtió en ansiedad. Sus conversaciones pasaron de la arrogancia al nerviosismo. Su esposa, que antes hablaba con orgullo de su inversión, ahora mencionaba preocupaciones sobre si realmente recuperarían su dinero. Y cuando la empresa finalmente dejó de responder por completo, cuando los correos electrónicos y llamadas quedaron sin respuesta y los medios comenzaron a hablar sobre los problemas financieros del proyecto, el pánico se convirtió en terror absoluto. El dinero que había invertido ya no existía. No había propiedades a su nombre, no había activos que pudiera recuperar. Todo se había desvanecido en el aire como un castillo de naipes destruido por una brisa. Intentó luchar. Buscó abogados, amenazó con demandas, exigió respuestas. Pero no había nadie a quien demandar, no había respuestas que obtener. Todo lo que había acumulado, todo lo que había construido con la venta de la casa, todo lo que había creído que lo haría rico, se había esfumado. Y lo mejor de todo era que ni siquiera podía culparme. Nadie sospechaba de mí. Nadie entendía cómo todo había salido tan mal al mismo tiempo. Para el mundo exterior, sus fracasos eran consecuencia de malas decisiones, de circunstancias desafortunadas, de errores que ellos mismos habían cometido. Para ellos, simplemente tuvieron mala suerte. Pero yo sabía la verdad. Yo había sido la sombra que movió las piezas, el hilo invisible que deshizo cada uno de sus sueños hasta convertirlos en polvo. Mis tíos, los mismos que habían creído que podían traicionarme y seguir adelante sin consecuencias, estaban arruinados. Uno sin negocio, otro sin estabilidad financiera y el último sin la inversión que creía intocable. No tenían nada. Ni siquiera tenían la casa que vendieron con tanta facilidad. Y lo mejor de todo es que, a partir de ese momento, cada vez que recordaran lo que perdieron, cada vez que pensaran en lo que pudo haber sido, no habría nadie a quien culpar. Solo quedaba el vacío absoluto de la caída. Actualización final. El colapso final no fue un estruendo repentino, no fue una explosión que destruyera todo en un solo instante. Fue un derrumbe silencioso, un desmoronamiento progresivo que cada uno de ellos sintió como una muerte lenta e inevitable. No hubo advertencias, no hubo una última oportunidad para salvarse. Solo una cadena de fracasos, decepciones y errores de los que nunca pudieron recuperarse. Y yo observé cada segundo de su caída, disfrutando en silencio el espectáculo que había diseñado con tanta paciencia. Después de que el último de mis tíos perdió su inversión inmobiliaria, el efecto dominó fue inevitable. Ninguno de ellos tenía un salvavidas al que aferrarse. No podían acudir a la familia en busca de apoyo, porque su orgullo les impedía admitir la magnitud de su desgracia.
No podían pedir préstamos, porque sus historiales financieros ahora eran un desastre y ningún banco confiaba en ellos. No podían recurrir a sus antiguos amigos y socios, porque la mayoría los había abandonado en cuanto su suerte cambió. El tío del restaurante, el primero en caer, fue quien sufrió la ruina más inmediata. Sin ingresos y con las deudas acumulándose, la única opción que le quedó fue vender lo poco que tenía para intentar pagar a sus acreedores. Su auto de lujo, comprado en los días en los que creía que su negocio sería un éxito rotundo, fue lo primero en irse. Luego vino la venta apresurada de muebles, electrodomésticos y cualquier otra posesión que pudiera darle algo de efectivo. Su esposa, que en un principio intentó mantenerse optimista, pronto comenzó a mostrar signos de desesperación. Sus discusiones se volvieron constantes, y la imagen de la pareja segura de sí misma y triunfadora se convirtió en una caricatura patética de reproches y recriminaciones. Pero incluso con todos esos sacrificios, el dinero nunca fue suficiente. El restaurante dejó una deuda demasiado grande para ser cubierta con ventas de segunda mano. Eventualmente, los bancos tomaron medidas más agresivas. Su cuenta bancaria fue congelada, sus tarjetas canceladas, y la última advertencia que recibió fue clara: si no pagaba en las siguientes semanas, perdería su casa. Y así fue. Un día, sin previo aviso, lo vi sacar sus pertenencias de la que había sido su residencia durante años. No hubo despedidas, no hubo ayuda de la familia. Solo una mudanza apresurada y forzada, con cajas mal embaladas y el peso de la derrota reflejado en su rostro. Su destino final fue un pequeño apartamento alquilado en una zona que jamás habría considerado vivir en sus días de gloria. Pequeño, mal ubicado, lejos del estilo de vida que había llevado. Fue ahí donde finalmente aceptó su realidad. Ya no era el empresario exitoso que había soñado ser, sino un hombre arruinado, sin dinero, sin negocios y sin forma de recuperarse. El segundo en sucumbir fue el tío que había gastado su parte del dinero creyendo que ya nunca volvería a tener problemas financieros. Después de haber perdido su estabilidad por las inversiones arriesgadas en las que lo había manipulado a entrar, su situación se volvió insostenible. El departamento en el que vivía, que tanto había presumido, pronto dejó de ser una opción viable. No podía seguir pagando la renta, y sin ahorros, sin acceso a préstamos y sin nadie que lo ayudara, no tuvo otra opción que entregar las llaves y buscar un lugar más barato. Pero ahí no terminaba su pesadilla. Su auto, la última posesión de valor que le quedaba, fue embargado por las deudas que había acumulado en los últimos meses. Ya no tenía cómo moverse, ya no tenía manera de aparentar que su vida seguía siendo la de antes. Los familiares que alguna vez se sintieron cómodos en su presencia comenzaron a evitarlo, sabiendo que cualquier conversación con él terminaría en una súplica disfrazada de necesidad. Su desesperación creció hasta el punto en que intentó pedir ayuda a los mismos tíos con los que había conspirado para vender la casa de mis abuelos. Pero ellos estaban demasiado ocupados lidiando con sus propias ruinas como para prestarle atención. Sin ingresos, sin propiedades y sin familia que le tendiera la mano, terminó mudándose con un viejo amigo que, por lástima, le permitió quedarse en su sofá por un tiempo. Pero la humillación de esa situación fue demasiado para su ego. Pasó de ser el hombre que hablaba con confianza sobre inversiones y estabilidad, a alguien que apenas podía sostenerse sin depender de la caridad de los demás. Y cuando ese último recurso se agotó, cuando su amigo se cansó de mantenerlo y lo echó, no le quedó otra opción que volver a la casa de su madre, una anciana que, a pesar de todo, aún lo recibió con resignación. Pero la caída más cruel, la más devastadora, fue la del tercer tío. El que se había aferrado a la creencia de que su inversión inmobiliaria lo haría intocable. Cuando la empresa en la que había invertido finalmente colapsó por completo, no solo perdió todo su dinero, sino que se encontró atrapado en un laberinto legal que hizo imposible cualquier intento de recuperar algo. Demandar era inútil, porque la empresa se declaró en bancarrota antes de que pudiera tomar acción. Las propiedades que supuestamente le correspondían nunca se construyeron, y los documentos que tenía no valían más que papel mojado. La desesperación lo llevó a hacer lo que nunca hubiera imaginado: pedir ayuda. Lo vi intentarlo con familiares, con viejos amigos, con cualquiera que pudiera prestarle algo de dinero. Pero nadie quiso involucrarse. Sabían que no podrían recuperar nada de lo que le prestaran, sabían que su caída era irreversible. Incluso su esposa, que tanto lo había apoyado en los días de gloria, comenzó a distanciarse. Y eventualmente,
Cuando la realidad de su ruina se hizo innegable, cuando quedó claro que no habría un milagro que lo salvara, ella se marchó. Fue entonces cuando supe que había ganado. Los tres estaban arruinados, no solo económicamente, sino psicológicamente. Sus vidas ya no eran lo que solían ser, sus sueños de grandeza se habían convertido en pesadillas de miseria, y todo porque un día decidieron traicionarme por dinero. Nunca sospecharon de mí. Nunca se les ocurrió que la caída de cada uno de ellos no había sido una simple mala suerte, sino una venganza cuidadosamente planeada, ejecutada con precisión quirúrgica. Para ellos, el destino había sido cruel. Para mí, había sido justicia. Cuando finalmente me crucé con ellos en una reunión familiar, el contraste entre nuestras situaciones no pudo ser más evidente. Yo estaba tranquila, estable, en paz. Ellos eran sombras de lo que alguna vez fueron, personas derrotadas que apenas podían mantener una conversación sin que la amargura se reflejara en sus palabras. Intentaron hablarme, intentaron recuperar una conexión que ellos mismos habían destruido. Mi tía, con una sonrisa falsa y cansada, intentó iniciar una conversación casual, como si nada hubiera pasado, como si todavía fuéramos una familia unida. Dijo que el tiempo nos ayuda a superar las diferencias. La miré por un instante, dejando que sus palabras flotaran en el aire antes de responderle con la misma frase que me dijeron cuando vendieron la casa sin consultarme. Son jóvenes, dije, con una sonrisa tan serena como cruel, ya tendrán otras oportunidades. Y con eso, los dejé con el peso de su fracaso sobre los hombros, con el vacío de sus decisiones consumiéndolos desde dentro, sabiendo que el verdadero castigo no era solo haberlo perdido todo, sino saber que nunca podrían recuperarlo.